Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La última vez que los colombianos salieron a votar de una forma tan masiva en una primera vuelta presidencial como lo hicieron ayer fue por allá en 1974. Y lo que pasó este domingo tiene algunos timbres del 74. Las del 74 fueron las primeras elecciones luego del letargo democrático de 16 años del Frente Nacional. Por primera vez en una década y media las elecciones en Colombia no estaban ya pactadas con anterioridad. Se enfrentaron en ese entonces López Miquelsen, Álvaro Gómez y María Eugenia Rojas. Ese año, como este también, estaba tal vez la sensación de que el destino del país dependía efectivamente de la voluntad de quienes acudían a las urnas y no de los acuerdos que poderosos políticos habían hecho con anterioridad. Anoche pasaron muchas cosas que hoy discutiremos en este programa, con el paso de Gustavo Petro y Iván Duque a segunda vuelta. Pero quiero detenerme antes en otra cosa que pasó ayer. En un hecho tal vez tan significativo como la mayor votación en la historia de la derecha y de la izquierda en una primera vuelta. Y este hecho tiene que ver con una derrota, con la derrota de Germán Vargas Lleras, con una derrota apoteósica, inimaginable, sorpresiva en su magnitud y de unas consecuencias tal vez duraderas. Una derrota de lo que ha sido un destino en la política colombiana. La derrota de Germán Vargas Lleras, más que una derrota personal, más que una derrota de él, es la derrota de un sistema político muy poderoso que ha tenido capturado el Estado colombiano por mucho tiempo. Anoche fueron derrotados los linajes políticos de los Lleras, los Santos, los Galán, los López, los Gómez y muy posiblemente todos los delfines que hoy deben estar en un proceso profundo de reflexión sobre su futuro político. Anoche fue derrotado el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Fue derrotado el diario El Tiempo y el empresariado aliado de la clase política bogotana. Anoche fue derrotado el partido Cambio Radical, el partido Liberal, el partido de la U, una parte del partido conservador. Fueron derrotados los caciques regionales en Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Notre de Santander, Quindío, Caldas, etc. Fue derrotada una manera de hacer política clientelista que aún está profundamente arraigada en la forma de manejar el Estado colombiano, pero que a partir de ahora deja de tener tanto poder en la política presidencial. Y esa derrota, creo yo, es una victoria de la democracia, de la idea de que el voto refleja una preferencia libre y no un interés económico, un interés político, un interés laboral que finalmente restringe esa libertad. Y eso tiene muchas cosas buenas. Tiene efectos en la corrupción, en la meritocracia, en los puestos estatales, en el discurso y no en el puesto o en el tamal como un aspecto clave del debate electoral. Pero esa derrota también abre muchas preguntas nuevas sobre la estabilidad en el manejo de lo público, sobre la gobernabilidad, sobre el cambio en una clase política que más allá de todos sus múltiples defectos, ha contribuido a que gradualmente la vida de los colombianos mejore de manera progresiva. Y estas son preguntas nuevas, preguntas que más allá quién gane en segunda vuelta, muestran ya que hay un profundo cambio en la política colombiana. Aquí arranca Zona Franca. Y nos acompaña esta noche, a ver, y lo voy a decir, usted me va a regañar, María Mercedes, pero no. Todos los derrotados ayer, excepto los menos derrotados que fueron los partidarios de Gustavo Petro, que a pesar de no haber ganado en las urnas ayer, están en segunda vuelta. Sí, María Mercedes Maldonado es coordinadora programática de la Colombia Humana. ¿Y cómo que no ganamos? Perdió, pero ganó. ¿Por qué? Pues porque quedaron a casi 15 puntos del primero. Estamos en segunda vuelta. Están en segunda vuelta. Ganaron, Daniel. Sí, ganamos. Reconózcaselo, ganaron. Vaya la política para que sepa la diferencia entre ganar y perder. Sí, ganamos. Perdió por poco el Partido Verde. Angélica Lozano es senadora electa del Partido Verde. Fue parte de la campaña de Sergio Fajardo aquí en Bogotá, donde ganó. Usted ganó un poquito. Ganamos un montón porque enterramos los partidos tradicionales.
enterramos una era que encarna Vargas Lleras. Eso lo hicimos entre muchos, lo hicieron los colombianos. Y por supuesto que tenemos la alegría de lo hecho y la tusa de que el profesor se nos rajó por 2,9, como dicen los memes, orgullosa de 4.600.000 votos sacados, mire, con las uñas, en la calle, hablando, una campaña alegre, hermosa, y claro que nos faltó un pelo para estar en segunda vuelta donde fijo le ganábamos a Uribe, que esa es la diferencia con mi amiga María Mercedes. Vamos a ver si le ayudan o no. Otros derrotados fueron los de la campaña de Humberto de la Calle, el partido el liberal. Luis Ernesto Gómez es ex viceministro de Trabajo, ex viceministro del Interior y fue parte de la campaña de Humberto de la Calle. Luis Ernesto, ¿qué tal? Muchas gracias, pues yo desafortunadamente no hice parte del grupo de los triunfadores, en el caso de Gustavo Petro. De los casi triunfadores. Los casi triunfadores, pero además yo digo, la reflexión que hace Angélica es muy importante. Verdaderamente triunfaron en Bogotá y triunfaron en contra de las maquinarias con una lógica totalmente distinta de hacer política, y eso es una muy buena noticia, yo creo, para el país. Yo justamente me estoy debatiendo en mi partido, que quiero mucho, en el que milito desde hace muchos años. Yo ya lo invité a venirse para acá. Y que quisiera que ojalá se sintonizara justamente con eso que no dice Angélica, no es lo que dice María Mercedes, lo que dijeron ayer 9 millones de colombianos que dijeron, más de 9 millones de colombianos que dijeron no más partidos tradicionales pensando en cómo ganar a toda costa, sino pensando en cuáles son las propuestas, cuáles son las causas políticas, qué es lo que defendemos y cómo nos unimos en torno a un propósito de país. Y tal vez los más grandes derrotados que no están acá, la gente de Cambio Radical de la campaña de Germán Vargas Lleras, a pesar de múltiples invitaciones a múltiples personalidades de Cambio Radical. ¿A quiénes? Cuente. No voy a contar. Están, imagino que en un proceso de reflexión. En un proceso de reflexión. Que giraron harto billete y los tumbaron. De reflexión profunda. Ahorita hablamos del billete y ahí hay también para repartir. Pero a ver, y yo creo que una con esto... maquinaria chimba la de no me dio la Vargas. palabra a mí, hablaron ellos dos y a mí solo me María dijo que Mercedes solo le dio habíamos palo. perdido. Sí. No, sí, usted dijo que no había perdido. No, pero solo eso. No, yo creo que hicimos una excelente campaña. Es impresionante lo que ha hecho Gustavo Petro, Ángela María Robledo y toda la campaña. Seguimos subiendo de la consulta ahora 2 millones de votos más. Y pues estoy en desacuerdo con Angélica, eso fue una cosa que ellos intentaron crear legítimamente o no para pasar a segunda vuelta, pero hay todas las posibilidades de ganarle a Iván Duque. El miedo del fraude. Sí. La auditoría coincidió con la registraduría. Ahorita se lo tengo ahorita más adelante. Pero a ver, eso. esto sí lo ganamos todos y es el nivel de participación de ayer, domingo 27 de mayo, en la primera vuelta presidencial del 2018. Una cifra histórica. Y estas son, a ver, primeras vueltas. A partir obviamente del 94, que es cuando hay primera vuelta, y las anteriores hasta el 78 son las vueltas únicas que había. Como decía yo al principio, en 1974 hubo una mayor participación, la participación fue casi del 60% en esa elección del 74, cuando se enfrentaron Alfonso López Miquelsen, María Eugenia Rojas, la generala. La capitana. La capitana, sí señora. Gracias, la capitana y Álvaro Gómez Hurtado. ¿No? 60%, casi 60%, No habíamos 59%. La primera elección después del Frente Nacional, y no sé si eso les evoca algo de lo que pasó ayer. Yo creo que esa es la fotografía más clara de que la ficción del castrochavismo que ha venido vendiendo el uribismo es una absoluta ficción. ¿Por qué? Porque esa participación es todo lo contrario, eso es democracia vibrante, eso es ciudadanía que se expresa, y ganaron, o sea, ganaron ellos con alguna que otra mentira, pero ganaron y fueron ciudadanos que votaron libremente, que les gustó su propuesta. Después, una serie de fuerzas alternativas de la política que quedaron en una segunda y tercera posición, desafortunadamente, de cuarto o quinto lugar, los partidos tradicionales y nuestros candidatos. Y yo creo que esa fotografía lo que dice es que tenemos muy buena democracia, y yo creo que es un motivo de celebrar y por eso también el llamado a María Mercedes
Me alegra que al final los Aunque terrores, nos hayan avalado los la elección, terrores, muchas los gracias. terrores Gracias de por susto de la elección, confirmarnos que yo creo que perdimos por el muy 1%. importante y celebro además el gesto de Angélica. Vi un trino de ella diciendo: nosotros, aunque la distancia es muy corta, no vamos a pedir ni reconteo ni nada. Entendemos, perdimos en Franca Lid. Y eso es sano para una democracia. O sea, están enfrentados dos visiones de país excesivamente distintas, sin embargo, con la capacidad de reconocer el triunfo del otro y de construir en democracia. Veamos un momentico los resultados. Esto es importante volver a verlo. Los de anoche. Entonces, ahí tenemos Iván Duque. Sacó casi 7,6 millones de votos, 7.569.000 votos, ganó con el 39%. Gustavo Petro, bastante más atrás, le sacó más de 10 puntos, tiene 4.851.000 votos. Sergio Fajardo, muy pegado a Gustavo Petro, con 23,73%, 4.589.000 votos. Y si ustedes suman lo de Humberto de la Calle, les da que Sergio nos faltó Fajardo... medio Humberto de la Calle. Esa alianza la tenemos que haber Germán logrado, Vargas Lleras, Angélica, y lo aquí lamento lo de todavía. Vargas Lleras de nuevo es una cosa, a mí me sorprendió enormemente, me parece una derrota apoteósica porque más allá de tener una suma bastante considerable de votos, 1.400.000 votos, son menos de los que sacó hace 8 años, Eso en el quiere 2010. decir que no todo vale en Colombia. Ganó Colombia entera al castigar de esa manera el abuso de poder y la corrupción. Y ahí de está Carlos Jorge Vargas Trujillo, una candidatura que nunca arrancó, más allá de haber estado en el tarjetón, no gastó plata, no pidió plata, no salió a los debates públicos y no fue invitado a la mayoría de los debates públicos, hay que decirlo. Nosotros lo invitamos acá, ese día Jorge Trujillo no pudo venir, pero fue Perdió su desafortunado. palomita. Para una Muy curiosidad, bien, muy bien. un programa. Los promotores del voto en blanco, y esto también es importante, los promotores del voto en blanco lograron sacaron tumbar. menos votos que el Que el voto en voto en blanco. blanco, qué bien, o sea, la gente entendió. Y La Vivian gente Morales, entendió. sin quererlo, sacó ahí 40.000 votos. Pero yo creo que Vivian se habría sacado 80.000 votos. Nunca Lo mismo que sabremos. Ordóñez. Lo Pero mismo que Ordóñez. yo creo que ellos son Nunca los lo sabremos. marginales. En total salieron a votar más de 19 millones de personas. La mayor cantidad de votos en la historia de Colombia, en proporción, la mayor votación en primera vuelta desde 1974. Y hablemos un poquito de cuáles son las condiciones, María Mercedes, que usted cree que posibilitaron y que llevaron a que esta elección haya sido así. Bueno, primero yo quiero resaltar la votación de la coalición Colombia, es excelente. Hicieron una buena, Sin excelente discursos campaña. históricos. Lo dije anoche en Twitter. Coqueteo, yo también iba a decir lo mismo. Yo respeto Nuestro amor mucho. es viejo y anterior a estas campañas. Por encima de todo lo que sea. No, esa muestra de democracia es que dos campañas alternativas, muy diferentes, pero que confluían en muchos de los planteamientos. Obviamente en la campaña estábamos compitiendo, evidenció más las diferencias, pero son muchas más las cercanías que suman entre las dos más de 9 millones de votos. Eso no es cualquier cosa en este país, con una política no atada a maquinarias, porque no estoy de acuerdo que las maquinarias hayan sido derrotadas, se movieron hacia Duque, porque a la maquinaria les importa más el futuro que el pasado, eso tal vez no lo entendió Germán Vargas, entonces eso hay que resaltarlo. ¿Qué hace? Yo creo que la gente, ya hablando de la campaña de Colombia Humana, de Gustavo Petro y Ángela María, la gente quiere un cambio en Colombia. A mí me parece inclusive interesante decirlo, ustedes saben que yo soy de las moderadas de mi movimiento político, que la votación que hubo también hace un llamado a nuestra campaña de que la gente quiere un cambio, pero un poco más lento. Con más moderado si se quiere, eso está hoy en día en la discusión, pero definitivamente la gente quiere un cambio. Si ven las votaciones donde ganó nuestra campaña, donde ganó Gustavo Petro, es en las zonas del conflicto, en los municipios más alejados, en los municipios y ahorita más, le pongo el más mapa a excluidos. María Mercedes. Entonces Sí, sí. eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero definitivamente la gente, los jóvenes, las mujeres votaron por un María cambio, Mercedes, votaron por cosas distintas. Y déjame decirte, eso es el muy cambio que quieren los importante. colombianos no es devolverse
atrás en el tema del acuerdo de paz. El uribismo hizo campaña diciendo no a la paz. Sí, de acuerdo. Y tienen el 38%. Yo creo que el 30% es realmente el que no quiere y ese 10% lo ganó Duque con sus 21 y siendo un muchacho juguetón que hace magia y que se ve muy simpático y logró lavarle la cara a una clase política muy cuestionada. Pero Perdón, lo que sí vemos es que el cambio que están pidiendo es no más maquinarias, no más politiquería, no más corrupción, con dos formas muy distintas de visión digamos, de formas de hacer la política, y me parece que eso es una muy buena noticia, y por eso yo creo que lo que pasa en segunda vuelta no va a ser un tema de si paz o no paz, sino es básicamente maquinarias, vieja política, los mismos con las mismas, o política alternativa. Y ojo porque, a ver, y aquí no hay nadie hoy del Centro Democrático, porque el programa está un poco planteado para ver cómo se va a alinear la coalición. Tiene agenda No, un momento, claro que tengo agenda. Zona Franca tiene agenda. ¿Cómo se va a alinear la coalición alrededor de Gustavo Petro? Ya que no está la gente de Cambio Radical, no está la gente del Centro Democrático, pero yo sí diría que en el Centro Democrático también habla de un cambio que está dirigido alrededor del voto de opinión y un cambio sobre lo que fue la presidencia de Juan Manuel Santos. Pero lo dejo ahí. Yo aprovecho para dirigirme a las personas que votaron por Sergio Fajardo. Hoy estamos en Tusa procesando los resultados, pero lo primero es orgullo, gratitud. Jugamos donde somos, en el centro. Mucha gente decía, el centro no existe, el centro son uribistas o de derechas camuflados. No, somos una expresión de centro y reivindicamos ese lugar. Entonces, con total respeto, repetimos, nosotros no somos dueños de nadie y nuestros electores son ciudadanos adultos conscientes que van a tomar su decisión con la cabeza, con el corazón, por Colombia. Por supuesto que nosotros como actores políticos vamos a tomar postura y vamos a fijar posición, pero con el respeto por cada uno de ustedes. En el lugar que está de Colombia, sepa que nosotros no vamos a negociar en su nombre nada y que usted va a tomar la decisión según su forma de ver el país. Entonces nosotros opinaremos, pero que nadie haga cuentas alegres. Pero sabes que yo creo que eso es ser muy coherente. Daniel, pero déjame con el tipo de electorado que ustedes han trabajado. Insistir en esto, porque es que está la gente recibiendo unos mensajes que si cambian la agenda, si dan ministerios, si cambian la fórmula vicepresidencial, dejen de hacer cuentas alegres. Ni Fajardo, ni Claudia, ni nosotros, ni Moco, ni Robledo nos movemos ni por puestos. Eso es otro chip. Entonces, tranquilos, nadie va a jugar con su dignidad. Usted va a tomar la decisión en absoluta libertad. Nosotros, desde el rol que ejercemos, nos pronunciaremos. Una fuerza muy grande de la Coalición Colombia quiere votar en blanco. Una fuerza muy grande quiere votar por Petro. Así que respeto absoluto. No conozco de los actores políticos, no. Personas que votaron por Ciudadanos Fajardo. que votaron, claro. Entonces aquí, una claridad. Usted que votó por Fajardo, sepa que vamos y respetamos y honramos su dignidad. Nosotros no lo negociamos y somos dueños suyos, así que tranquilo, votará en libertad, así nosotros nos pronunciamos. Y entonces, usted hablaba, María Mercedes, de cómo votó Colombia, y este mapa también es muy interesante porque aunque Duque le sacó casi 15 puntos a Gustavo Petro, no ganó en todos los departamentos, y aquí hay unas excepciones enormes. Ahí Bogotá debería ser, ahí está verde, sí. Bogotá es verde y Bogotá es importante, aunque sea tan chiquito, porque son más o menos un 15-20% de los votos que hay en Colombia. Pero Gustavo Petro ganó en el departamento de La Guajira, en el departamento del Atlántico, en Sucre, en Córdoba, en Chocó, en Cauca, en Putumayo, en Nariño y... Guajira. Sí, Guajira, por ahí empecé, y ahí, ¿cierto? Y el otro eso es Baupés. No, Baupés, Bichada es el grande, eso es, me la juego, eso es Baupés, el departamento de Baupés en la Amazonía. Y eso habla de un país que se divide. Municipios dentro de departamentos mayoritarios, inclusive Duque. Pues el verde ganó en todas las capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales, Armenia, ganamos en Tunja, Duitama, Sogamoso, Cali, Palmira. Y María Mercedes, entonces, esas victorias en esas zonas, ¿cuál es un poco, hay una narrativa detrás de esas victorias? Por supuesto. Pues el discurso de nuestra campaña sí fue definitivamente el de la inclusión y el de volver la mirada a los territorios que más han sufrido en este país el conflicto, que lo siguen sufriendo,
porque eso no hay que olvidarlo, y estuvimos en el foro de Buenaventura y eso fue pues evidente, y que han sido excluidos, y sobre todo fue un discurso y seguirá siendo contra la desigualdad. Hoy en día en la agenda no basta decir que hay programas paliativos contra la pobreza, sino que hay que superar desigualdades en este país, que es uno de los más desiguales del planeta, y que las élites han persistido en mantener una serie de políticas que refuerzan esa desigualdad. Entonces, eso sí fue el discurso de nuestra campaña y seguirá siendo. Yo quiero celebrar esa realidad y complementar el desafío que tenemos. Estos 15 días no son para ver si fulano vota por Petro o por Duque, no. El reto que tenemos ahora que jubilamos a esos partidos tradicionales, pero que siguen viva la maquinaria, es cómo vamos a hacer dialogar ese país popular que representa Petro con ese país de clase media urbana que representa la Coalición Colombia. Y eso no es sumar, porque repito, aquí todos somos votos libres, es como articular una agenda de cambio profundo, estructural, de inclusión real. Es que tanto los pobres como la clase media son la gente esforzada, luchadora, que queremos es igualdad e inclusión. Entonces este no es un reto fantástico. Yo estoy feliz, con tusa porque perdimos, pero con la felicidad de vivir el cambio. Esta generación vive el cambio. Y me tengo que ir a la primera pausa. Cuando regresamos ya a ver si se comprometen un poquito más después de esta revisión de los resultados. Está haciendo un encerrón este muchacho. Y usted sigue hablando de Coalición Colombia. No vino en nada. Sigue viviendo la Coalición Colombia. Ya regresamos a ver si compromisos de segunda vuelta después de comerciales. Seguimos en Zona Franca el día después de la primera vuelta presidencial 2018. Gustavo Petro y Iván Duque a segunda vuelta, 3 semanas de campaña. Coaliciones, alianzas, adhesiones, todo lo que va a suceder. Antes de entrar ahí, yo les quería dar unas cifras para que hablemos de lo que pasó, y son las cifras de los gastos, ingresos y gastos de las campañas presidenciales. Y ese ha sido una cosa que hemos hecho aquí en Zona Franca, que lo puede hacer cualquier persona metiéndose al portal Cuentas Claras. No es una audacia periodística nuestra, la audacia es tenerlo bien graficado. Y entonces ahí ustedes pueden ver, antes de primera vuelta, Iván Duque solicitó un anticipo del Estado de cerca de 6.000 millones de pesos, y yo creo que eso hablaba de la intención de ganar en primera vuelta, que no se dio. En total, la ilusión. Los ingresos son de 23.000 millones de pesos. Gastos reportados por 20.000 millones de pesos. La campaña de Gustavo Petro tiene ingresos por 12.000 millones de pesos, un crédito de Bancolombia, y está muy quedada con el reporte de gastos. Solo ha reportado 4.000 millones de pesos en gastos. Estos reportes ya están viejos. La ley obliga a que se reporten gastos 8 días después de causados. Sergio Fajardo al final recogió más plata, pidió más plata prestada de Bancolombia y llegó a un total de ingresos de 8.300 millones de pesos y tiene gastos reportados por 6.000 millones de pesos. Germán Vargas Lleras pidió 10.000 millones de pesos, se gastó 9.882 millones de pesos. Humberto de la Calle, con el anticipo del Estado más unos créditos, llegó a ingresos totales de 10.600 millones de pesos y gastos reportados de 10.500 millones de pesos. Hay que decir que Vargas, Duque, Fajardo tal vez y de la Calle han sido muy juiciosos con los reportes de gastos. Yo no creo que Vargas se haya gastado eso. Eso es lo que ¿Cuánta plata Vargas le pusieron ha a todos esos buses y maquinaria? Eso es una opinión. Pero le dejo un dato, Angélica. Si Vargas se gastó eso, 10.000 millones de pesos en créditos de Bancolombia, y si multiplicamos su 1.407.000 votos por 5.625 pesos, que es lo que da por reposición, Germán Vargas Lleras estaría corto. Y estaría corto, me da a mí cerca de 8.000 millones de pesos, estaría corto 2.000 millones de pesos para cubrir con la reposición de gastos que da por voto el gobierno nacional, estaría corto 2.000 millones de pesos. Y ahí yo me pregunto si fueron ustedes una campaña muy conservadora a la hora de gastar plata, y yo creo que gastar plata en la política, si es por encima de la mesa, si es de una manera profesional, no tiene ningún problema, y efectivamente a Iván Duque le dio buenos resultados. Lo primero es que nosotros reportamos hasta el último gasto. Cada peso que está ahí está actualizado a antier, más o menos.
nosotros creemos en la política austera, con la austeridad. Mire, en Bogotá, me puedo equivocar, tengo que confirmarlo, estoy casi segura que no tuvimos una valla. Y si tuvimos una, esa era la idea inicial. Eso unos pueden decir que tontos hubieran puesto. Nosotros creemos en que hay que reivindicar la acción política y la austeridad. Eso de la casa política que le pone al edil, al concejal, se tumba en la plata, que lo diga Vargas y que nos diga Luis Ernesto en qué se gastó la plata de la calle, que es una barbaridad ese platal que gastaron. Es mucho dinero, les digo, yo no hacía parte del tema administrativo de la campaña, me parece que es mucho, además lo recibe el partido, pero sí es demasiado dinero. Por ahí me estaban haciendo las cuentas que eso da por cada voto una gran cantidad de dinero y me parece muy preocupante. Ojalá esté todo muy bien soportado, pero lo primero es decir que definitivamente la política, y es evidencia ahí, no se está haciendo con plata, es una gran noticia para el país. Los que más plata tenían no necesariamente... Ojo, y el tope eran 24 mil sí, millones. Claro, o sea, nadie superó el tope, eso, digamos, comparto que habiendo estado, digamos, en ejercicio electoral, reconozco que el tema de los topes se burla permanentemente en prácticamente todas las campañas, especialmente campañas del Congreso. Angélica seguramente lo vio en la campaña electoral reciente y hay unos grandes capitales de más de 5.000, 10.000 millones de pesos, una campaña del Senado que tiene topes muy, muy inferiores. Sí. Entonces, pues es importante que se esté haciendo esas cifras con transparencia. Les puedo decir que, a pesar de que la cifra es altísima de una campaña presidencial, pues en esas cuentas del doctor Humberto Lacalle sí habrá absoluta transparencia de dónde entró la plata y a dónde se pagó. Se habla del umbral del 4% y ahora hay entonces nuevas La ley 1475 establece que el candidato no está obligado a devolver el anticipo, sin embargo, cuando no se supera el umbral del 4%, no tiene derecho a reposición de votos. Y lo que ha circulado en medios, como les digo, yo no conozco el componente administrativo de la campaña ni de la financiación, tampoco devengué en esa campaña, es fundamentalmente que había un componente de crédito particular del doctor Humberto, que es lamentable porque realmente teníamos el mejor candidato, hacía rato el Partido Liberal no tenía un candidato tan bueno. Ayer en medio del reconocimiento de la victoria y asumiendo la derrota, le agradecían y le gritaban gracias Humberto, gracias Humberto. Yo creo que ese es el sentir de muchas personas que dicen este señor ha prestado un servicio al país, está comprometido, le reconocemos su transparencia, su vocación liberal. No votaron por él muchos, sin duda, pero a la misma vez castigaron al partido, castigaron al director del partido. Yo quiero apuntar algo. La plata fue un factor determinante en el secuestro que hizo César Gaviria de Humberto de la Calle. De la Calle y nosotros con Fajardo hicimos un acuerdo, pero necesitaba la firma del dueño del letrero del Partido Liberal y Gaviria dijo no, pero además no le doy la plata. Entonces Luis Ernesto me desmentirá. Esa es la importancia de cómo se hace política. La frase en Fajardo no es carreta, como se hace campaña se gobierna y la gente que empeña el billete luego la va a sacar. Por ejemplo, Gustavo Petro montó una campaña competitiva con un préstamo de 12.000 millones de pesos que uno dice, bueno, ojo, bien, mi comentario es sobre el secuestro que hizo Gaviria, el chantaje, le dijo, lo dejo envainado con la plata. ¿Eso es política? Y sobre Petro, y yo creo que la gente criticó que entonces Gustavo Petro, ¿cómo así que tiene 12.000 millones de pesos? Creo que se podía endeudar con eso porque tenía en las encuestas la favorabilidad para hacer pensar que podía devolver esa plata, como en efecto va a suceder, pero los reportes están muy quedados y parece ser una tendencia, y yo aquí le menciono el tema de la declaración de renta de Gustavo Petro, María Mercedes, que es muy preocupante, que todo indica que fue presentada de manera extemporánea, porque no muestra la fecha, pone una sanción que obedecería a que no había presentado su declaración de renta, y ahí hay como una incoherencia entre un discurso de transparencia y unas acciones poco transparentes. No, a ver, lo de las cuentas, yo he visto que usted ha hecho una férrea vigilancia en redes. Blanca Inés Durán, que es la gerente de la campaña, le ha respondido. Yo pienso que se está haciendo la actualización de cuentas, no querría hablar a nombre de ella, no hago parte de ese componente de la campaña. Algunas de las explicaciones que ella dio
es que todo lo de las plazas en las ciudades se hizo a partir de voluntarios que también, pues de aportes como en especie, por decirlo Claro, de pero alguna esos manera, deben que hay ser que registrados. reportar, pero que es más difícil de soportar contablemente y todo, que alguien Sí. organice, pero no querría hablar a nombre de ella. Yo creo que ella es una persona conocida que ha ejercido cargos públicos con total transparencia y que va a poner al día lo más pronto posible en medio de esas dificultades administrativas de que son una organización en las ciudades voluntaria, que no es lo mismo que la factura de la publicidad, de la pauta, debo, de la, digamos, sin del viaje. justificar, yo ¿sí? creo que hay una realidad Sí. y es, nosotros teníamos estructuras consolidadas administrativas de partidos políticos que respaldaron todas las candidaturas, a excepción de esa candidatura. Digamos, Sí. el Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido Centro Democrático. ¿Coqueteo? No ¿Coqueteo? coqueteo, pero digo, yo sé que es, digamos, Se va la a tarimar velocidad. mañana. Aquí la hay coqueteo, coqueteo, la velocidad con que una estructura de campaña de carácter nacional pues se desplegó, hay que reconocer que eso también tiene retos para el tema de rendir cuentas. Y el tema de la declaración, que yo se lo saco aquí con esto de las cuentas porque habla un poco de lo mismo. No, pero a ver, son dos responsables totalmente diferentes, y procesos totalmente diferentes. Uno es un proceso más administrativo de la campaña. Sí, Eso. de acuerdo. Lo Julia, otro es más personal del candidato, y pues creo que ya se ha dado la explicación de que sí hubo una presentación extemporánea de la declaración. Es un problema de desorden personal y de cumplimiento con las fechas. Es que así gobierna, ese es el Yo problema. me refería Bueno, a las qué cuentas de la pena. campaña, yo Sí, al tema no. personal de la declaración de renta sí El problema que así no puedo gobierna. justificarlo Está definitivamente. contemplada una sanción, se pagó la sanción, incurrió, me imagino, también porque ya empezaba como la actividad de la campaña y todo. No puedo responder por él, pero esa fue la situación. No se estaba evadiendo el pago de impuestos, se contempla como una posibilidad, una Pero casi. sanción. A más de uno nos ha pasado a veces que por un Exacto. viaje o por algo se nos pasa. Claro. Y lo mismo que dijo Luis Ernesto, Gustavo Petro en ese momento no tenía tampoco una estructura administrativa, ni estaba vinculado a nada, que era él Sí. el que tenía que encargarse de eso, y no creo, como va a repetir Angélica ahora, que sea que así gobierne, es totalmente diferente. Pues hay una tendencia. No. Pues mire, No. a mí me han dado mucho palo por lo de la declaración de renta de Petro, porque yo insistí en el punto, ya que es un punto de la consulta anticorrupción. Ayer otra de las cosas que pasó es que millones de personas, me arriesgo a decir millones, pidieron el tarjetón de la consulta. Tenemos que lograrla hacer muy pronto, que además es un factor de unión de país, ahí sí, de todos, de los que votan por todos los lados. Entonces vamos al punto de la declaración. Es humano, es normal que se le pase la fecha, no hay problema. No es un delito, no es una falta, se paga una multa, normal. El problema es que quiere aspirar a presidente, propone un programa de gobierno tan ambicioso, que eso es chévere, pero sin decir la fuente del billete, que ahí es donde empieza el problema de viabilidad. No se dice. Y segundo, miente. Primero, argumenta lo que dijeron los más bandidos y politiqueros del Congreso. Por seguridad, no revelo mi declaración de renta porque arriesgo a mi familia. Carreta, eso lo dijeron los peores congresistas, Álvaro Uribe eso también. no se lo espero, Lo dijo Álvaro Uribe, está no lo mal. espero de Petro. Y segundo, pues reconozca fácil, no le he presentado y la hago. No, es el tema de las mentiras, y perdóname, los ciudadanos declarantes de renta son solo 2 millones de personas y no tienen una Pero estructura además para pagar Daniel, la yo creo que- declaración, yo María creo que Mercedes, es una lo más falta, importante es es un dar ejemplo. desorden que refleja cómo gobierna. Que las faltas hay que reconocerlas, Sí. Claro. creo Sí, que sí, se sí. reconoció. No, Creo- se No, reconoció. señor, salió a deber. No, le salimos a deber. No reconoció que hubiera habido Está reconociendo una usted, que me parece declaratoria. muy bueno. Lo cual- No, pero- una declaratoria extemporánea no se reconoció no, y no se no reconoció se tampoco. reconoció. De hecho, cuestionaron que no se podía leer muy bien la letrica en la foto. Pues porque la foto que puso, Y que no la tenía- puso, cortada, la puso que era recortada, cortando. que la parte del Si sello hay no una se veía. sanción, si Digamos, hay creo que una fue a sanción, medias, no se pudo haber le sido algo da más. el más Conocido. informado en Fue a medias, temas, pudo haber sido algo más contables. completo. Se necesita ser informado. Pero temas María contables. Mercedes es Un- difícil un que detallito. justifique algo que no, digamos, que no hizo ella, que hizo Sí, Gustavo no, Petro y además ponerme en lo a decir personal. Un detalle, pero es que esa es la si había diferencia. una sanción, Espere. si había una sanción, hubo una demora. Se pagó. María Sí. Mercedes, pero es que Sí, esa o es la no. diferencia entre tú y Petro. Tú reconoces un error. Petro dijo, se burlan de mí porque soy el más pobre. No, nadie espera, todos sabemos que Petro no se va a enriquecer Más no en es su pobre. vida. No, es la Como dijo mentira. Vargas, Ay, como dijo Vargas. se burlan de mí Está por arruinado pobre. por- no, por tantos el hijos. chiste que le El presentó chiste de Vargas tarde. fue buenísimo. Es que Está todos arruinado los por días tantos trae un hijos. debate un
un hijo distinto. ¿Cuántos tienes? 6. Ah, con razón está arruinado, le dijo. Pero ¿y qué le contestó Petro? Que era el Contralor de Bogotá. Que estuvo muy bien la respuesta. Me voy a Pero comerciales. yo también estoy embargada arbitrariamente por el Contralor de Bogotá. Pero usted presenta su declaración de sí, renta claro. a tiempo. Ella sí, y María Mercedes no tiene una estructura. No, y pero ella no el tiene ejemplo sí estructura, se es vuelve una un ciudadana. tema muy importante también para ejercer la política con liderazgo. Me voy a la pausa. Vamos a escuchar los discursos de los dos ganadores de ayer, señales de esos discursos de victoria de los dos que pasan a segunda vuelta después de comercial. Seguimos en Zona Franca, resultados después de esta primera vuelta electoral, discursos anoche de los dos ganadores, Gustavo Petro e Iván Duque. Yo aquí les voy a poner dos extractos de cada uno de ellos que creo que tienen mensajes de alguna forma paralelos. Este es Iván Duque. Por eso quiero hoy decir que quiero ser el presidente que una a nuestro país, que no gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia, pensando en lo que este país necesita para su progreso. Y esto dijo en la misma tónica de moverse al centro Gustavo Petro. En el gobierno de la Colombia humana, todo ciudadano, no importa su nombre, su condición, será respetado en sus derechos fundamentales. No tiene que temer el presidente Uribe si nosotros llegamos a gobernar, porque al contrario vamos a demostrar cómo, a pesar de las diferencias que pueden ser sustanciales, un gobierno en nuestras manos jamás alterará, vulnerará su derecho a ser respetado en Colombia, su derecho a existir en Colombia, su derecho a que sus bienes, su familia, su actividad política sea protegida por el gobierno de la Colombia humana. Y estos son los dos mensajes que envían los candidatos, predeciblemente llamando al centro político, a las personas digamos que alejándose de los extremos. Y ahí los convence a ustedes, Iván Duque, no hay espejo retrovisor, Luis Ernesto, No, tal vez. definitivamente no me convence por una sencilla razón: el señor no es confiable. El señor antes decía que estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, después lo libretearon y cambió radicalmente de posición. El señor antes decía que quería un Estado laico, lo escuchamos hace una semana recitando en una iglesia cristiana, que la Biblia iba a ser su libro de cabecera, que además él como abogado reconocía que esa era la fuente de toda ley y de todo principio legal. Y en el Estado laico desde el 91 eso no ocurre. El señor cambia permanentemente de posición. Entonces, ¿cómo puede uno confiar en una persona que vende sus principios a cambio de lo más codiciado que puede tener cualquier político que es el poder? Y esa posición que usted da, ¿usted cree además que la comparten los parlamentarios del Partido además, Liberal? Pero además quisiera que la compartan, pero no solo porque el señor no es confiable, sino porque es que lo rodea lo peor de la política colombiana, los mismos con las mismas. Está rodeado del político corrupto Alejandro Ordóñez, está rodeado de Andrés Pastrana, que es de pronto el peor expresidente de la historia de nuestro país, un flojazo. Está rodeado de Álvaro Uribe Vélez, que tiene 270 investigaciones y que están archivadas, y que seguramente le sirve mucho tener un presidente que le garantice que sigan archivadas. Entonces, a mí sí que me parece que nosotros, que hemos defendido como liberales la implementación de los acuerdos de paz, la salida negociada del conflicto, hemos defendido un enfoque de economía social de derechos. Sí. Hemos defendido, contadas excepciones, las libertades individuales, y hemos defendido además los derechos de minorías, y nos parece que esto va en contra totalmente ¿Y a Petro del sí le ideario. cree cuando se También acerca? también tengo reservas, y yo creo que no tiene sentido hacer ninguna alianza ni ningún acuerdo si no hay un compromiso, si no hay un compromiso sobre qué se está hablando. Aquí no se trata de ganar la presidencia. Honestamente, no se trata de ganar la presidencia, se trata de qué visión de país tenemos, de qué compromiso y mirada hacia el futuro tenemos. Si en eso hay coincidencias, lo acompañaremos con la dificultad de ganar la presidencia, y lo acompañaremos, hablo de este servidor, no sé si todo el partido, pero lo más importante es que haya unas coincidencias y unos compromisos. Si no, pues yo creo que lo más sensato también es marginarse del proceso electoral, porque uno no puede estar ahí a Y las mismas para usted, o sea, ¿le cree a Duque y le cree a Petro con ese acercamiento al centro?
No, no le creo a ninguno de los dos, por razones distintas y calidades distintas. Duque es una persona querida, yo soy congresista con él y lo he tratado, pero él es un títere. Entonces él es muy querido y todo el maquillaje, mire la puesta en escena, escondieron a Ordóñez, a Uribe, pues creo que no lo vamos a ver estos 20 días, pero él defiende una agenda del pasado, una agenda de no tocar la concentración de la tierra, de no tocar la estructura del negocio de la salud, que es la que hace que haya mala atención. Él propone y defiende las exenciones de impuestos a los grandes para clavar a los más modestos, a usted que paga el IVA del 19. Bueno, ellos votaron en contra, pero se quedaron a hacer el quórum, que esa es la forma de lograr que lo apoyaran. Entonces no le creo a Duque y es una agenda de pasado. Ahora, tampoco voy a decir es que volvieron las masacres paramilitares. No estamos en el 2002, no va a pasar lo mismo que en esa nefasta época, pero por supuesto que sí se arriesga que se consolide y que se implemente el acuerdo de paz, que no es con las FARC, es con la gente abandonada en las regiones, y Duque no haría eso. Y Petro, pues su moderación es un gran político, mire cómo se ha moderado en estas últimas semanas y anoche, lleva 2 días hablando de la clase media. Pero difícil crearle la moderación cuando ha insistido en refundar la patria, que eso pasa por una constituyente, así no use la palabra constituyente. Pone una... a Patricia Yaniot, en la primera entrevista que dio, se la da a Univisión, a Patricia Yaniot, dice que ya se bajó de la idea de reformar la Constitución. Qué bueno, porque esa ha sido una de las razones de mayor pánico a él, porque una constituyente le daría más peso a Ordóñez. No usa esa palabra. Pero es que tiene un la pongo pasado y una simbología. Pero es que refundar la patria, es cuando quieren cambiar absolutamente todo con una minoría. Angélica, yo creo que de las propuestas que yo le he escuchado a Gustavo Petro, en su mayoría son de carácter legal, de las propuestas que yo les... es decir, se pueden hacer por la vía del Congreso. Las propuestas que tienen los señores uribistas de reducir el tamaño del Congreso, de unificar las cortes, eso sí que requiere una constituyente. O sea, si a alguien le debe preocupar la estabilidad institucional, diga pilas con los uribistas que quieren refundar la patria. Para citar el título del libro aquí. Celebro que ya se haya acabado lo de la constituyente. Ese término que nunca lo ha usado Perfecto. Gustavo. Me tengo que ir a la pausa. Voy con usted, María Mercedes. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca y voy con usted, María Mercedes, que es la directora programática de Gustavo Petro, coordinadora, perdón. Y esta es tal vez, hablando del tránsito al centro, una de las cosas que más, digamos que incomodan acerca de Gustavo Petro y su posición a veces antiinstitucionalista. Y se lo dejo con esto que dijo acerca de las elecciones y su amenaza de que ahí va a haber fraude electoral. Hoy llega a su final con unos resultados concretos. Coinciden los de la registraduría con los datos de la auditoría que el movimiento puso. Este país hubieran perdido con y aquí, María Mercedes, yo sí le digo que a mí se me pusieron los pelos de punta porque sentí que Gustavo Petro se había puesto en la posición de avalador de elecciones. Es decir, cuando él dice son elecciones transparentes y cuando no, tal vez porque no le fue bien o las no. elecciones el Consejo Nacional Electoral. Entonces es como el Estado soy yo. Nos hizo el favor de decirnos que sí, esos son los resultados. No hizo eso, se estableció, había indicios de irregularidades en la... bueno, no sé si sea fuerte esa palabra, de problemas en la registraduría, que lo reconoció todo el mundo, y se montó un esquema en que fue, a mí me pareció muy bien diseñado, de un software en que los testigos fueron reportando. E hicieron ese reporte y lo informaron. No creo que está diciendo que... Pero yo querría... Pero mira qué feo. Pero sobre ese punto. Un segundo. Entonces, se hizo esa información. Si hubieran perdido por 1% como pues nosotros, por lo menos ¿qué yo, habrían porque hecho? hoy yo estoy, pues hoy no nos hemos reunido. Estaban convocados María Mercedes a plaza Maldonado pública. lo hubiera aceptado totalmente. Pero mira, Petro, una reflexión. Álvaro Uribe
también dijo que le iban a hacer fraude en el plebiscito. Eso está mal, o sea, está mal lo que hizo Gustavo Petro, está mal lo que hizo Álvaro Uribe. Anunciar que va a haber un fraude y cuando ganaron el sí, no hubo fraude. Cuando ganaron el no, perdón, no hubo fraude. Entonces, digamos, yo sí en eso creo que uno lo primero que tiene que hacer es respetar la institucionalidad y reconocer las instituciones democráticas que, como lo vimos, están absolutamente vivas y saludables, garantizando que todos los colombianos votemos libremente. Déjeme resaltar. No. Muy desigual el uso de la palabra. Porque primero estuvo el tema, y usted lo cambió, de la moverse hacia el centro. ¿Sí? Entonces, pues pienso que no es moverse hacia el centro, es hacer un planteamiento de acuerdos programáticos. Yo lo dije ayer porque estuve en tarima y hasta terminé hablando. Yo dije, cuando yo acepté ser la coordinadora programática de la campaña de Gustavo Petro, acepté porque quería jugar en la construcción de una coalición. En ese momento. Yo pensé, sinceramente, por ejemplo, que podía haber consulta del 11 de marzo, que fue un error hoy que Fajardo no hubiera aceptado esa consulta del 11 de marzo, porque hubiéramos tenido mucho más tiempo para construir esa coalición. Yo creo en los acuerdos programáticos, no es del centro, no. Gustavo Petro, la ciudadanía le envió un mensaje de que todas sus propuestas no son posibles, de que todas las reformas no son posibles, que haya apuestas en que vamos a coincidir como la de la paz, como la del cumplimiento de los acuerdos, como él lo ha planteado. A mí me gusta mucho el planteamiento que se ha hecho desde nuestra campaña, que es que no es solo el acuerdo firmado, sino que la paz la construye la sociedad, Daniel, y que hay que avanzar. Hay reformas lejanísimas que nuestro país no ha querido hacer. Serias reservas sobre las propuestas económicas de Gustavo Petro. Como serias reservas sobre el marco de autonomía No. institucional del Banco Central Independiente, Entonces, que no, no se ha ha leído tocado. el programa. No, que no se ha No, tocado, no. pero hay No ha dudas leído y genera el dudas. programa. No, espera, Pero, espera. ojo, pero, Y yo te voy a decir una cosa. Porque es que poner en duda, no, pero no, déjame terminar. Usted me interrumpió. En la semana pasada que María Jimena Duzán hizo un programa solo con Ricardo Bonilla y 4 personas de los gremios sobre el tema económico, Botero, el del Consejo Intergremial, dijo, yo voy a ser leal y voy a leer que el programa de Gustavo Petro, porque nosotros lo hemos ido desarrollando en documentos. El que entregó cuando se inscribió el 17 de marzo dice, respetaré la autonomía del Banco de la República, respetaré la regla fiscal, respetaré... Vamos a trabajar juntos de aquí en adelante, pero no... María Mercedes, vamos a trabajar juntos. ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está la dificultad? En el gasto, en la capacidad de gasto de cumplir con todo. ¿Y qué implicación tiene eso sobre una senda de crecimiento económico? ¿Qué implicación tiene eso sobre inflación? Sobre eso hay reservas. ¿Dónde tenemos grandes coincidencias? Y además que sea la oportunidad para hacerle un reconocimiento a María Mercedes. La visión de modelo de desarrollo encaminado hacia una locomotora de ideas, de potenciar la educación, la creatividad y protección del medio ambiente es lo correcto para un país como Colombia, y ahí es donde más coincidencias y afinidades. Y me voy con que no hay coalición todavía. Yo repito. Pero hay indicios de un acuerdo programático posible con algunos Pero con sectores los del liberales, Partido con los Liberal, liberales. incluso De hecho, déjame con la decir, Colombia Humana. hay unas... No, déjame Dale, terminar. dale. Los ciudadanos que votaron por Fajardo son libres y no los vamos a negociar. Hay políticos sapos como Jorge Iván Ospina que ya hoy anunciaron acuerdos, direcciones. Él se representa a él. Sí, es el presidente del partido. No se metió a la campaña de Fajardo. No movió un dedo, se quedó enclosetado y ya hoy es el que está diciendo que se va. Vamos a ver qué decisión se toma. Coalición, para nosotros es vital mantener la coalición con el Polo Democrático y con Coalición Colombia y con Compromiso Ciudadano. Y el 1%, perdimos por el 1%, aceptamos el resultado inmediatamente. A nosotros nos dijeron pida reconteo, meta abogado, escrutinio. Listo. No, nosotros aceptamos. Yo quiero saber si Petro hubiera perdido por 1%, si tendría ahorita en las plazas toda una movilización. Y para rectificar a Angélica, para rectificar a Angélica. ¿Es un sistema electoral transparente que da garantías, María Mercedes? ¿Yo? Sí. Perfecto. Daniel, para rectificar a Angélica, no no hay un se acuerdo separa con de los los liberales, liberales. pero hay coincidencias y hay diferencias. Y hay que Antes de explorar porque irme, estamos con lo que en empezamos, y con esto nos vamos, Sí, así se veía anoche la campaña, la sede de campaña de Germán Vargas Lleras. Para su gente, se ve que
Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ustedes, gracias por haber salido a votar. Yo creo que sí salieron. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, Gané con la más polla opinión. de Chao. Bogotá. Gana su polla.